Dios les bendiga, Dios les guarde. Están con ustedes en el día de hoy todos nuestros amigos y hermanos de la Casa de Oración y Restauración Kainos en nuestro servicio familiar de Gloria de los domingos a las 10 de la mañana. Así que vamos a comenzar hoy con el tema fabuloso que nos compete, este tema muy importante que nos habla de José. Y tenemos que saber que José tenía un secreto. Yo digo uno, pero es que no era uno. En realidad, José tenía muchos secretos. Pero no son de esos secretos que nos vienen a avergonzar o que nos vienen a preocupar. Son secretos que realmente hay que tener muchas veces bien guardados y sacarlos en momentos muy específicos. Primero que nada, vamos a conocer un poco de la historia. De esa historia que hizo a José conocido en su momento. Primero que nada, es un chico bastante desafortunado desde temprana edad y odiado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y luego encarcelado por un crimen que no cometió. Y usted dice, ok, ¿y cómo es posible que una persona con estas características sea alguien destacado en la Biblia? Pues vamos a entrar en desarrollo para que pueda entender. Todo lo que voy a plantear ahora es el fundamento. José pertenecía a una familia numerosa que ni era feliz ni estaba unida. Oigan bien, dos características. Era una familia numerosa que ni era feliz ni estaba unida. Su familia es la prueba indiscutible de los graves problemas que produce la poligamia. No estoy hablando de infidelidad, estoy hablando de poligamia, que era lo que se aplicaba en aquella época cuando estaba permitido. O sea, estamos hablando de un Jacob que tenía varias mujeres. Pues era una costumbre muy arraigada en aquella época y Dios lo toleró hasta que Cristo restableció la norma original de la monogamia en Mateo 19, 4, 6. Por favor, tome nota ahí por si alguien alguna vez le dice que esto no se abolió y usted sepa que sí. Jacob era el patriarca de dicha familia y tuvo al menos 14 hijos con 4 mujeres diferentes. Sus 2 esposas, que fueron Lea y Raquel. Ustedes saben que Lea y Raquel, bueno, quienes no saben, Lea y Raquel fueron las esposas oficiales de Jacob por las que él tuvo que trabajar. Inicialmente su crush, su todo era Raquel. Pero el papá de Raquel y de Lea lo puso a trabajar para ganarse a Raquel por 7 años. Y a los 7 años, a causa de un engaño, le entregó a Lea. Él no estaba interesado en Lea, pero esa fue la que le entregaron. Entonces, para ganarse a Raquel, él tuvo que trabajar 7 años más. Por lo tanto, él se tuvo que tirar 14 años trabajando para el papá de Raquel y Lea para poder estar con la mujer de sus sueños. Lea era la hermana mayor de Raquel. Él nunca amó a Lea. En realidad, él se casó con ella, como les explico, por aquel engaño. Pero Raquel tenía algo particular que ya hemos tratado en otras enseñanzas, y es que Raquel era estéril. Y recuerden que la esterilidad en esa época era un mal, era una maldición. Pero también recordamos que hablamos de que Sara era estéril, o sea que venía una maldición generacional arropando la posibilidad de que Jacob se multiplicara, que era la promesa que había sobre Isaac, su padre, y sobre Jacob, sobre Abraham, su abuelo. Finalmente, Raquel queda embarazada y da a luz a José, que es el primer hijo que tienen Jacob y Raquel, luego de que ya Lea le había dado muchos otros hijos. Entonces, Jacob siempre le dio un trato especial a José porque era el hijo de su vejez. Los últimos 2 hijos de Jacob son José y Benjamín, que son los únicos 2 hijos que le dio Raquel, la amada. Siempre hubo envidia entre las 2 hermanas, Lea y Raquel, y esa rivalidad afectó notablemente a sus hijos, pues también entre ellos habían envidia. Y para eso se van a ir a estudiar Génesis 29, Génesis 30 y comprender un poquito más la historia, porque no es lo que nos compete en el día de hoy. Aquí les muestro la descendencia de Jacob. Ahí están las 4 mujeres con las que él estuvo, sabiendo que Lea fue la primera,
Raquel fue la última, y en el centro estaban Bila y Silpa, que eran sirvientas de ellas. Que fíjense que eran los mismos errores que había cometido Abraham en su momento, Abraham y Sara, de que Sara, como era estéril, entonces lo que hizo fue que mandó a que su sirvienta estuviera, su esclava estuviera con Abraham, y de ahí sale Ismael, que no es el hijo de la promesa. Entonces, ahí tienen los nombres de los quienes conforman las 12 tribus de Israel. Hay 6 hijos que le dio Lea, 2 hijos que le dio Bila, 2 hijos que le dio Silpa y 2 hijos que le dio Raquel. Recordemos, para empezar, le voy a dejar la imagen de la descendencia de Jacob por si alguno quiere tomar una fotografía. Entonces, en cierta ocasión, Jacob fue a encontrarse con Esaú. Esa parte la tocamos hace unas semanas. Recuerden que Esaú era el hermano gemelo de Jacob. Tenía mucho miedo, ya hablamos de eso en el tema del miedo, y si usted no ha visto la prédica del miedo, vaya a buscarla en el canal que está ahí para que aprenda desde dónde viene el miedo a nivel bíblico. Entonces, Esaú había amenazado a su hermano Jacob, y entonces Jacob estaba huyendo. Como llevaba toda su familia en ese tiempo, ya él había creado familia, tomó medidas para protegerla, pero sobre todo pensó en Raquel y en el pequeño José. Benjamín todavía no había nacido. A ellos le colocó en la parte final de la caravana. Esa fue su estrategia. Aquel tenso día debió de quedar grabado en la mente del niño, también por muchas otras razones. Entonces, Jacob era un hombre entrado en años, muy mayor. Jacob era un hombre pero sin embargo era un hombre muy fuerte. Al despertar esa mañana, José lo vio cojeando. O sea, estoy hablando del interín, de la parte que nosotros no conocemos, o que la parte que José no vio, no sabe, pero vio que su papá, cuando él se despertó, vio que su papá cojeaba. Y se sorprendió, perdón, o sea, les pongo en contexto. Se va Jacob huyendo, lo deja al final de la caravana, pero cuando regresa Jacob cojeando. Y esto al niño le llama mucho la atención. Y lo que le sorprende es cuando su papá les relata por qué él queda cojeando. Y si recuerdan cuando hablamos hace semanas, la respuesta es que Jacob se había pasado la noche peleando con el ángel de Jehová para conseguir esa bendición. Y el ángel, de tanta fuerza que Jacob hacía, les decoyuntó la cadera. O sea, el hueso de la cadera lo sacó de su lugar, y a partir de ahí esa es la marca que le queda a Jacob de haberse enfrentado al ángel de Jehová. Quedó cojo. Y eso es lo que José ve al otro día cuando se despierta y ve a su papá cojeando. Recuerden también que esa misma noche, cuando el Señor le cambia el nombre a Jacob y le cambia el nombre por Israel, diciéndole que de él saldría una nación entera que llevaría este nombre. Recordamos también que Jacob tenía una experiencia en sueños. O sea, en esa misma noche, cuando tuvo con lo del ángel, él había soñado con aquella escalera que representaba la obra del Señor. Fuera de su hogar hace prosperar la hacienda de su suegro, como les acabo de explicar, y fue nieto de Abraham e hijo de Isaac. O sea, esa era su descendencia. Era inminente que José tenía no solamente tenía una buena descendencia, sino que también tenía dones muy parecidos a su padre y a su abuelo. Con el tiempo, José descubrió que él y sus hermanos serían los padres de las 12 tribus que formarían esa nación que Dios hablaba, el ángel de Jehová le hablaba a Jacob en sueño. Entonces, más adelante, José experimentó en carne propia el dolor de perder a una persona muy querida, su corta vida, porque su madre murió dando a luz a su hermano Benjamín. Jacob sufrió porque imagínense ahora, este hombre con la mujer que ama, que solamente le puede dar 2 hijos, lo deja con esta recua de muchacho,
con las otras que él no ama, evidentemente que hay fricción entre ellas, y él lo que hace es inyectar en José todo lo que él ha conocido como esperanza y todo lo que él ha conocido como fe, que lo conoció a través de Abraham, que era su abuelo. Imagínense a Jacob transmitiéndole todo esto, esto que le enseñó su padre Isaac, lo que le enseñó su padre Abraham a Jacob, y entonces pasándolo a una siguiente generación, hablándole de la promesa de resurrección que habría para su madre, esa promesa de que probablemente se quedó afianzada en él y le hiciera entonces creer más en el Dios de los vivos, como establece Lucas 28:38 y Hebreos 11:17 y 19. Jacob siempre trató con mucho cariño a los dos hijos de Raquel. Lo pueden verificar en Génesis 35, 18 al 20 y Génesis 37. Se van a dar cuenta que había un interés marcado de Jacob en ese sentido. Con tantos mimos, muchos adolescentes en esta época estarían malcriados, pero José realmente imitó las hermosas cualidades de sus padres y cultivó una fe sólida, así como un agudo sentido del bien y del mal. A los 17 años, mientras estaba José ayudando a sus hermanos a cuidar ovejas, se dio cuenta de que ellos habían hecho algo malo, de que se quedaría, él, o sea, si nos ponemos en los zapatos de él como hermano menor, se quedaría él callado, pensando si esto le traía situaciones, si él seguiría siendo aceptado por ir, como decimos hoy día, de chivato, de las cosas malas que los hermanos estaban haciendo, etcétera. La Biblia no dice exactamente lo que pasó por su mente, pero sí dice que él hizo lo correcto. Si nos vamos a Génesis 37:2 y vemos lo que dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba entre los hijos de Bila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José de su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, o sea, Jacob, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. O sea que no sabemos qué pensó, pero él sí le informó a su padre lo que ellos estaban haciendo. Entonces, José es un excelente ejemplo para los jóvenes cristianos y no cristianos. Si saben que su hermano o un amigo han cometido un pecado grave o están en falta, no deben quedarse callados, sino asegurarse de que se enteren quienes se deben enterar y están en una posición de ayudar a esa persona que está faltando. Vuelvo y repito, no salir a vociferar las cosas, sino de que se entere quien puede ayudar a esa persona, porque si no simplemente sería un chisme. Y según Levíticos 5:1 dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. O sea, que si José no informaba a su padre, que era quien tenía que corregir a sus hermanos, de lo que él había visto, a él le contaba como pecado lo que él había estado presenciando. Bien, Levítico 5:1 para que tomen nota. Hay otras lecciones que nosotros podemos aprender de la familia de José. Muchas otras lecciones. Y aunque hoy los siervos de Dios no practican la poligamia, existe entre ellos muchas familias con padrastros, hijastros, hermanastros. Los miembros de esas familias deben recordar que el favoritismo causa divisiones. Los padres sabios saben que todo lo es posible por confirmarles tanto a sus hijos como a sus hijastros que los quieren, que hay afecto, que cada uno tiene cualidades valiosas y que todos pueden contribuir a la felicidad de la familia. Si nos vamos a Romanos 2, en el Nuevo Testamento, Romanos 2:11, vamos a confirmar esto que dice. Lo leo para que ustedes le tomen nota, pero también en su momento puedan buscarlo. Repito, Romanos 2:1.
señores, perdónenme, Romanos 2:11. Aquí está, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea que debemos de eh, manejar esta parte con nosotros. Entonces, sabiendo esto, Jacob Jacob no estaba muy al tanto de esto porque ya sabemos que tenía predilección por los hijos de Raquel, le concedió con gran honor a José tal debido que defendió con valor lo que es justo. Mandó que le hicieran una prenda de vestir especial, como está registrado en Génesis 37:3, pueden anotar y buscar. Y es muy probable que se tratara de una elegante túnica de mangas largas, como la que se ponía un príncipe. Y esto lo vamos a entender ahora. Eh, la Biblia cuenta que cuando sus hermanos vieron que su padre le amaba más que a ellos, empezaron a odiarlo y no podían hablarle pacíficamente. Esto está registrado en Génesis 37:4. Aunque es comprensible que se hicieran celosos, no debieron dejarse llevar por esta emoción tan dañina. ¿Le ha sucedido algo parecido a cada uno de ustedes? ¿Alguna vez han sentido envidia porque alguien recibió la atención que usted quería? No olvide que los hermanos de José, o sea, fíjense que la palabra no disfraza los sentimientos y lo vamos a ver más adelante. Se hablaban de que lo odiaban por esa predilección que Jacob mostraba por él. Entonces, la envidia los empujó a hacer cosas terribles de las que más tarde se arrepintieron. Su ejemplo nos recuerda que nosotros los cristianos, lo mejor que podemos hacer es regocijarnos con los que se regocijan. Y ahí está Romanos 12:15, que nos dice específicamente ese mismo punto. Si nos vamos a Romanos 12:15, podemos confirmar que dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. De seguro que José percibió el odio de sus hermanos. Se habrá quitado la túnica cuando estaba con ellos. A veces se sintiera tentado a hacerlo, pero no obstante debemos recordar que Jacob se la había dado como muestra de su cariño y aprobación. Y José no quería perder la confianza de su padre, por lo que siempre la llevaba puesta. Su ejemplo nos enseña muchísimas cosas. Aunque Dios no es parcial, a veces trata con especial favor a alguno de sus siervos. Además, espera que su pueblo se distinga de este mundo corrupto e inmoral. La conducta de los cristianos verdaderos, los que nos hacemos llamar cristianos verdaderos, es como la túnica de José. Los hace diferentes a quienes nos rodean. Claro está, en ocasiones su manera de comportarse produce envidias y rechazos. ¿Debería usted ocultar lo que porta para evitar problemas? No creo. Y tal como José, tampoco ocultó su túnica. Vamos entonces ahora a explicar qué significa la túnica. Las túnicas largas y de colores en la época de los patriarcas del Antiguo Testamento eran usadas por lo general por gente rica, distinguida o de realeza. Estas túnicas eran demasiado caras y ostentosas para ser usadas por la gente común. Las túnicas de colores atribuían al que las usaba un aire de distinción y de supremacía. Obviamente es una prenda muy especial y el término se usa solo una vez más en las escrituras, refiriéndose a la prenda usada por la hija del rey David, Tamar, que probablemente indica su estado real. Lo pueden comprobar en Segunda de Reyes 13:18. En el hebreo la expresión para túnica es ketonet pasim, que significa túnica de mangas largas o sacón de mangas largas con franjas. Esto significa que el favor de Dios es profundo, ancho, largo e insondable. Pero aquí está el secreto. La túnica de colores no es asequible para todos. Solo quienes han ganado el derecho podrán usarla. Los que con esfuerzo, trabajo duro, honestidad, sacrificio, inteligencia, estrategia, humildad y dependencia divina se han vestido con el favor del Padre amoroso. Sus hermanos, los de José, quienes vieron la túnica especial, siempre como una indicación de que José asumiría el liderazgo de la familia. Óigame bien, esto inmediatamente a ellos les despertó esta curiosidad.
¿Hizo José alarde de su regalo especial frente a ellos? ¿O fue simplemente el hecho de que su padre le mostró favoritismo con un hermoso regalo que los molestó tanto? Se los dejo de tarea. Bajo la túnica de José estaba la vida de José el soñador. Y aquí vamos a entrar en la parte, una de las partes más interesantes, porque se pone entonces un poquito más complicado. Primer sueño. Pues le dijo: anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo atando el trigo en manojos. De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes los rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron: ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. O sea, que esto no era nuevo. Génesis 37, 6 al 8 en versión TLA. Óigame bien, crecía en ellos el odio que le tenían. Este fue el primer sueño que José tuvo. Segundo sueño. José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Les dijo: fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Yo me imagino a José en su inocencia. Señores, el que ha tenido un sueño profético lo cuenta no con alarde, es con reverencia, es con impresión, es con asombro inclusive. Yo me imagino a José, un niño, adolescente, contando esto como si fuera una película de Avengers. Cuando le contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo, estamos hablando de Jacob, el mismo que tuvo el sueño de la escalera, el mismo que también peleó con el ángel de Jehová. Óigame bien, reprendió a José y le dijo: ¿qué clase de sueño es ese? ¿Quiere decir que tu madre y tus hermanos y yo vamos a ser tus esclavos? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre trataba de entender el significado de sus sueños. O sea, los reprendió porque lógicamente él debía de tener una postura firme delante de los hermanos, pero él cuestionaba y se preguntaba: ven acá, pero Señor, dame la revelación de ese sueño. Y lo pueden comprobar, esta es la versión TLA también, Génesis 37, del 9 al 11. Son dos sueños ya un tantito problemáticos. Y sus sueños fueron muy reales, pero eran extraños. Entonces, ¿qué debía hacer José ahora? Los dos sueños vinieron de Jehová, y los dos eran proféticos. Dios quería que José le diera a conocer el mensaje que contenía. En cierto sentido, el muchacho debía actuar igualitico que los profetas de esa época y los de ahora, quienes informaban los mensajes y las advertencias que Dios daba a un pueblo rebelde. Contacto. José les dijo a sus hermanos, y aquí voy a parafrasear: escuchen por favor este sueño que he soñado. Y ellos comprendieron de inmediato lo que José les dijo. O sea, no, ellos no eran tontos y no les gustó para nada. Entonces les reclamaron: ¿vas a ser rey delante de todos nosotros? De seguro. ¿O vas a dominar sobre nosotros? De seguro. Entonces el relato dice que hallaron nueva razón para odiarlo por sus sueños y por sus palabras. Cuando les contó el segundo sueño a ellos y a su padre, la reacción no fue mucho mejor que la primera. Y como les decía, su padre entonces comenzó a reprenderlo. O sea, no fue que le comentó, fue que le reprendió. Háblese de tono, háblese de firmeza, háblese de autoridad. Y había hasta cierta ofensa. Entonces, podría ser que Jehová se estuviera comunicando con su hijo. Era lo que realmente Jacob se estaba preguntando. O sea, ya no soy yo nada más el que soñó. Ya el Señor está teniendo un trato con mi hijo. Amén. Continuamos. Entonces tenemos ahora a un anciano llamado Jacob, aquí lo vemos en el centro, que estaba a punto de morir en su lecho. Llama a sus hijos para bendecirles, y quiero que sepan que hice un gran paréntesis de toda la historia que va después,
donde José es encerrado, vendido como esclavo, vendido, le llevan la túnica a su papá para que vean que él se murió, etcétera, etcétera. Todo esto yo lo voy a obviar porque quiero concentrarme específicamente en José. Se incorporó un poco en su lecho y fue hablando a sus hijos hasta que llegó el turno de José, que es el hijo de Raquel, vuelvo y les repito, y su nombre significa Dios aumentará. Jacob tomó las manos de José y le habló. Podemos comprobar en Génesis 49, 22 al 26. La bendición de Jacob también es para todos los José que nosotros, los que somos José. Pero quiero que vayamos a Génesis 49 y podamos leer la bendición que él le dio a cada uno de sus hijos y luego nos concentramos en la de José. Por favor, acompáñenme a Génesis 49. Lo voy a leer, es un poquito largo, pero lo quiero leer para que puedan entender hacia dónde vamos. Jacob se está muriendo. Fíjense que es una tradición. Abraham bendice a su hijo Isaac y a su hijo Ismael. Jacob bendice a su hijo Esaú Isaac bendice a Jacob y a Esaú, y ahora Jacob está bendiciendo a cada uno de sus hijos y declara una profecía sobre ellos. Por favor, Génesis 49, lo voy a leer en versión Reina Valera, que debe ser la que mayoría tiene, pero ustedes la leen como la tengan. Bien, entonces vamos a ver. Dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. ¿Qué quiere decir? Una profecía. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Recuerden que Israel es Jacob. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Rubén se acostó con una de las esposas de su papá, por tanto perdió la primogenitura. Seguimos. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad de sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Y los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Es bueno que sepan que no se crea usted que las profecías siempre son bonitas. Las profecías no tienen nada que ver con carro, con jipeta y con casa. Las profecías también tienen que ver con la corrección. Recuérdense que son para instruir, para edificar y para consolar. En este caso no están consolando a nadie, están edificando y confrontándolo a ellos. Seguimos en el versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será que quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y él se congregará, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino, sus dientes blancos de la leche. Eso fue nada más con Judá. Seguimos en el versículo 13. Zabulón, en puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Señor, le está diciendo hasta los límites geográficos. Ok, óigame bien, estoy hablando de profecía. Isaacar, asno fuerte. Está hablando de Isaacar, asno fuerte. ¿Qué es un asno? Una gente súper terca, pero es fuerte. Que se recuesta entre los apriscos y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel.
Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de hacer será sustancioso y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Ya, esos son los 2 versículos de José. Y dice, en el 23, le causaron amargura. Ahora habla de lo que le va a suceder a José. Le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Aleluya. Increíble cómo se dedicó Jacob a profetizar el futuro de cada uno de sus hijos para que ellos supieran en dónde estaba parado. Vamos ahora a concentrarnos en José. Aquí está la genealogía de José. Quiero que vean bien la genealogía de José. Basándonos en Génesis 49:22, que dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Aquí está Abraham, padre de Isaac, Isaac, padre de Esaú y Jacob. Recuerden que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Jacob se queda con la primogenitura, se casa procrea con 4 mujeres. Están ahí todas las demás que pueden ver. Y de José entonces salen Manasés y Efraín, que son de las tribus principales. Ahora fíjense, y quiero que aquí, les voy a dar el chance de que aquí tomen una foto para que puedan saber cuáles eran las tribus cuando pase la siguiente página y puedan ver cómo se distribuían y la forma en la que la profecía se cumplió. Cuando decía que uno estaba hasta los muros, cuando decía que el otro estaba hacia la costa, y cada una de las cosas que decían. Fíjense aquí ahora. Miren dónde está Efraín, miren dónde está Dan, miren dónde está Judá, miren dónde está Simeón, miren el tamaño de Manasés, el tamaño de Rubén. Miren a cada una de las tribus cómo están. Miren la tribu de Neftalí, la tribu de Aser, la tribu de Zabulón. Miren cómo están cada uno de ellos distribuidos para que puedan entender lo que Jacob profetizó sobre cada uno de sus hijos. Lógicamente, de José, las tribus de José son sus hijos, Manasés y Efraín, que si se dan cuenta tienen la prominencia. Ahora nos vamos a basar en del capítulo Génesis 49, del 23 en adelante, que es donde habla de los ataques de los arqueros cobardes que describe Jacob sobre José. La primera flecha que José enfrenta es la envidia. Primera flecha que José enfrenta es la envidia. Ustedes saben que decía que en el 49:23 decía, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Esa es la versión Reina Valera. La versión Herder, que es otra versión,
Dice, con saña tiraron contra él y los arqueros le persiguieron. La versión Dios habla hoy dice, los arqueros le odian, disparan flechas contra él y siempre le están molestando. Y dice, ¿quién produce este quebranto? Los arqueros. Esto es un libro que se llama Los Maestros de las Flechas. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? ¿Por qué no habló Jacob de los espadachines? Los arqueros se esconden para atacar, no dan la cara. Observan a su víctima desde lejos como el cazador y lanzan sus flechas a matar directamente al corazón. Esta clase de característica no quiere decir que sean gente de Cristo, porque son gente que se deleitan en lanzar sus flechas contra otros y se niegan a respetar al prójimo. Y cuando digo que lanzan a matar es porque lanzan a agredirte en una forma en que tú te vas a desmoronar, a que van a agredirte de manera que tú quedes inútil emocional y espiritualmente para continuar. Entonces, les digo, la primera flecha fue la envidia, que en nuestro tiempo es muy normal, o sea que no es algo nuevo. La envidia destruye hogares, naciones, empresas, familias, iglesias. El individuo no da a conocer el sentimiento, o sea, el arquero escondido no da a conocer sus sentimientos. Ninguno lo sabe. La envidia es un sentir pesar o tristeza por el bien ajeno. El envidioso sonríe, pero en su corazón hay odio porque al otro le va bien o tiene cosas que él no quiere. La envidia surgió en Luzbel, que es Satanás. El corazón en paz da vida al cuerpo, pero la envidia carcome los huesos, dice Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida a la carne, mas la envidia, pudrimiento de huesos. Proverbios 27:4 dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién parará ante la envidia? ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? En Santiago 3:16 dice, porque donde hay envidia hay rivalidad, hay perturbación y toda obra perversa. Primera de Corintios 13:4 dice, el amor no siente envidia, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Esa es la versión Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, de lo que decía hace un momento de Santiago 3:16. La segunda flecha era el odio. Y el que tiene envidia fácilmente llega al odio. Entonces, en el Génesis 49:23 decía, le causan amargura. Ahora no es un pensamiento, ya es una acción. José fue envidiado por sus hermanos y luego odiado. Pasaron a la acción. En Génesis 37:4 decía, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cuando fue a ver a sus hermanos para darle la noticia a su padre, ellos planearon matarlo. Rubén intercedió por él, que era su hermano mayor. Entonces ahí, cuando Rubén intercede, le quitan la túnica, lo arrojaron a la cisterna. Fue cuando ellos gestionaron y comenzaron a planear ese acuerdo. Lo arrojaron en la cisterna, lo vendieron y fue llevado a Egipto como un esclavo. Hay algunos que albergan un espíritu de envidia y de odio contra sus hermanos. Su influencia no queda restringida a aquellos que solamente lo albergan. Es una raíz de amargura por la cual muchos son contaminados. Dios no puede bendecir a una iglesia hasta que sea libre de ese mal. El que sea renovado de acuerdo con el Espíritu de Cristo, como ya ustedes saben que dice en Romanos 12:2, amará no solamente a Dios, sino que también amará a sus hermanos. Luzbel, que es Satanás, recibió de todo para ser feliz, pero la envidia hacia Cristo le llevó le llevó a Satanás a ser el príncipe de las tinieblas.
todo el mal que hoy existe se debe a la envidia del diablo. Satanás crucificó a Cristo. Y yo sé que ahora usted me va a decir que, ¿qué? Bueno, si nos damos cuenta, como dice Mateo 15:10, Pilato, que era el principal de los sacerdotes, lo había entregado realmente, los sacerdotes lo habían entregado a Pilato, era por envidia, no era por otra cosa. Y el padre de la mentira, de la envidia, de la división, es Satanás. Por lo tanto, lo que habitó en los sacerdotes de ese tiempo era Satanás operando. La flecha del odio produce mucho daño, especialmente si son conocidos, familia, hermanos. Y si el diablo nos aborrece, o el mundo, o lo que quieran, que no aman la verdad, pero cuando son hermanos, el dolor es más profundo. Y Jesús nos enseñó a amar los unos a los otros, pero también nos enseñó que debemos de amar a nuestros enemigos. La siguiente flecha es la tentación. José fue asaeteado con la tentación intensa de la carne. Es un veneno muy letal. Destruye hombres grandes, hogares, imperios. Y usted dirá, ¿por qué tentado? Ya después que él sale de la cárcel, o mejor dicho, que fue llevado a la cárcel como esclavo, tiene que pasar por la tentación de la mujer de Potifar, que era el faraón en ese momento. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Lo pueden ver esto en la historia, en la Génesis 39, está todo en ese relato. Satanás nos lanza cada día esa flecha preparada para cada uno en especial. O sea, hay un diseño de tentación según donde nosotros tenemos, donde tenemos esa debilidad, que es donde Dios se quiere glorificar. Hay una tentación para nosotros de parte de Satanás. Por eso la palabra establece, y ya lo hemos leído, que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Nuestra única seguridad es resistirlo, estar en oración, en lectura de la palabra y en un trabajo constante e encomiable con la obra que se nos ha asignado. La siguiente flecha fue la calumnia. Y aquí voy a incluir la difamación y la injuria, porque van todos de la mano. La flecha de la calumnia tenía que ver con en el caso de José, tenía que ver con la perversa mujer de Potifar, que tramó un plan para destruirlo. Y lo primero que hizo fue calumniarlo. Y José terminó parando en la cárcel. Entonces, ¿cuántas flechas así fueron lanzadas contra Jesús? ¿Tú no has sentido flechas de calumnia, de difamación, de injuria? ¿No han tirado tu nombre por el suelo? La gente no ha querido decir lo que sea de tu persona. La calumnia, la difamación y la injuria son acusaciones falsas, hechas maliciosamente para causar daño, siempre para causar daño. Y Jesús estuvo lleno de testigos falsos. Si nos vamos a Génesis 49:24, después que ya se advierte todas las cosas que José iba a tener que pasar, esta entonces menciona el arco poderoso de José, que era uno de sus secretos. En Génesis 49:24 dice: mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fue fortaleciendo por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. José también tenía un arco poderoso y fue su firme, o sea, fue la firme permanencia en lo que él había aprendido, en lo que él tenía, en lo que Dios le había a él otorgado. Su arco permaneció. O sea, en las situaciones en las que José se vio, no estaba siendo sacudido, no se estaba moviendo todo el tiempo, no andaba tembloroso, siempre permanecía. Estaba quieto, él no se cuidaba del ataque. ¿Acaso se detiene la luna de reprender a cada perro que aúlla con ella? ¿Acaso se vuelve el león para hacer trizas a cada perrillo que le ladra? ¿Se detiene el sol en su carrera a causa de la engreída nube que lo veía? No, el universo de Dios se sigue moviendo, el universo no se detiene por estas cosas. No os apresuréis a enderezar el entuerto que hayáis sufrido.
Dios tendrá cuidado de vosotros. Sed firmes en la verdad de Jesús y vuestro arco permanecerá. Su arco permaneció firme, no estaba roto, partido. Y su arco era su fe, la confianza en Dios, la pureza, la fidelidad en todas las cosas, la humildad, la capacidad de perdonar a sus hermanos, como se vio en su vida. Esas eran partes de su arco. Él tenía total y absoluta confianza en lo que Dios le había prometido. Jesús vino a este mundo a colocar en nuestras manos un arco y a enseñarnos a mantenernos firmes, fortalecidos, sosteniendo ese arco. Su vida para nosotros fue un ejemplo de cómo nosotros llevar nuestra vida. Vivió sin pecar, aferrándose a las manos de su padre. De igual manera lo hizo José, y así también podemos hacer nosotros. Qué vida tan ejemplar la que tuvo José. Yo diría que todo joven debería de inspirarse en ella, pero también nosotros deberíamos de inspirarnos en ella, hallando razones en su conducta, en su caminar, para ser fieles en todo tiempo a lo que Dios nos ha entregado a nosotros. Quiero ponerles esta diapositiva, porque quiero hacer hincapié en esto que dije al inicio. José es un prototipo de Cristo, quien fue crucificado por aquellos a quienes había venido a salvar. José perdonó a sus hermanos y mostró el espíritu que todo hijo e hija de Dios debe manifestar con aquellos a quienes le maltratan. Las flechas de la envidia, del odio, de la tentación, de la calumnia, ustedes deben aprender a que pasen por encima de sus cabezas. Porque debemos mantenernos firmes y enfocados en lo que Dios tiene para nosotros. Tener la seguridad de que pase lo que pase en nuestras vidas es porque Dios así lo ha permitido, para conseguir un propósito mayor. ¿Quién le iba a decir a José que su decisión de ser fiel a cada circunstancia de su vida lo llevaría a ser la segunda persona más importante de Egipto? Que las palabras que pronunció el anciano Jacob a su hijo José también se puedan aplicar en nosotros. Que el Señor nos conceda en abundancia y que así lleguemos a ser ramas fructíferas, personas que llevemos mucho fruto como llevó José, para la gloria de Dios. Quiero que en este momento tomemos este tiempo para un momento en comunión. A ver si es posible, bajemos nuestro rostro y escuchemos un poquito esta adoración. Que decidieron que estuvieras aquí. Él te llamó, te seleccionó, te miró, te dio por profeta a las naciones. ¿Quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Tú más que hago el bien, si ven que no estoy bien, siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y 1000 veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús, que esperas más de mí.
Sí, Señor. Padre, perdona nuestras transgresiones, nuestras dudas, nuestra vacilación en servirte, en creerte. ¿A quién podemos engañar, Señor? ¿Dónde nos esconderemos? Nos sentimos vacíos sin ti, Padre. Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. Sí, Señor. ¿Cuántas veces te has llamado y mil veces te he ignorado? No se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. Señor Jesús, sé que esperas más de mí. Sé que esperas más. Sí, Señor. Padre, queremos dar el 100 por 1 de lo que tú tienes para nosotros. Sí, Señor, aquí estamos. Levantamos nuestra mano hoy declarando en fe que estamos aquí para ti. Aquí estamos, Señor. Toma nuestro corazón. Cárgalo del perdón que tenía José para sus hermanos, para quienes le retractaron, para quienes le hacían daño. Sí, Señor. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, para poder cumplir con el propósito que tienes para nosotros. Sí, Señor. Sí, Señor. Por más que trato de esconder la falta que me haces, estoy aquí, estoy aquí. Perdóname, perdóname.
Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo. Damos gracias al Padre porque su misericordia en este día para nosotros ha sido maravillosa. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias porque tú hoy has llenado nuestro corazón de una nueva esperanza. Has confrontado nuestras actitudes, nuestro andar. Sabemos que necesitamos buscarte más. Sabemos que debemos de estar donde tú quieres que nosotros estemos. Te damos gracias porque hoy ha sido un tiempo oportuno de entender que a pesar de las vicisitudes, la envidia, el odio de personas cercanas a nosotros, de las traiciones, de las disensiones, de la difamación, de las calumnias que se han levantado en contra de nosotros, tú tienes un plan mayor. Te damos gracias porque sabemos que aunque hemos confiado en personas, sabemos que aunque hemos puesto nuestro corazón abierto a personas cercanas de nosotros y nos han faltado, tú estás trabajando en nosotros ese corazón perdonador de José, pero también estás trabajando en nosotros la firmeza de creer que tu plan es mayor que el de nosotros, que nuestras estrategias humanas no han funcionado, que debemos aprender a dejar de subestimar el don que has puesto en nosotros, que debemos aprender a arraigarnos cada vez más en ti, que tus planes, que tus sueños no se ha cortado de nosotros, que tu brazo fuerte no se ha cortado de nosotros. Y por más difícil, por esa cisterna que nos encontramos ahora, ese lugar profundo, oscuro, maloliente, desagradable, solitario en el que estamos ahora, podamos entender que si subimos nuestra mirada a ti, a los cielos, y recurrimos a la fuente correcta y predilecta que eres tú, sabemos que vamos a encontrar la respuesta. Hemos estado buscando la respuesta en muchos otros lugares que no tienen que ver contigo, incluso en hombres o mujeres, pero la respuesta la tienes tú. Tú quieres hablarnos a través de sueños, de visiones, de tu palabra principalmente, que es viva y eficaz. Permite, Señor, que nuestras emociones se anulen para poder buscarte. Que sepamos que las soluciones que estamos buscando fuera, la encontramos en ti. Gracias, Dios, porque en ti a partir de hoy encontraremos las respuestas. Y como José, no nos doblegaremos. Nuestro arco poderoso serás tú. Y tú eres que, como establece la palabra, nos vas a enviar como flechas encendidas, como saetas encendidas hacia el blanco que has determinado en nuestras vidas. Gracias, porque sabemos que solos no estamos. Gracias, porque sabemos que tú eres quien está extendiendo esa cuerda para lanzarnos a un futuro mejor. Gracias, porque sabemos hoy que así como Jacob declaró bendición sobre cada uno de sus hijos en su lecho de muerte, tú has declarado bendiciones para cada uno de nosotros, aún antes de nuestra concepción. Que cada palabra está escrita y tú no improvisas. Gracias, porque aunque nuestros ojos naturales hoy vean futuros inciertos, tu panorama y tu visión nos permiten ver algo mejor. Agradecemos por esta mañana maravillosa y por esta enseñanza tan hermosa. Y te pedimos que guardes en nuestro corazón, en nuestro espíritu, cada palabra que hoy hemos aprendido. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.